Me han pedido, como siempre no diré quién, mi opinión del experimento conocido como Universo 25, llevado a cabo por John Cauhan en 1972. Bastante relacionado con el futuro que algunos nos auguran con la llegada de la industria 4.0. Vamos a verlo. John Cauhan fue un etólogo fallecido en 1995 que dedicó su vida a estudiar los efectos del hacinamiento, sobre todo en roedores. Ya en 1954 realizó un primer ensayo detrás de su casa en un recinto construido con madera. Pero fue unos cuantos años después, en 1972, cuando llevó a cabo el experimento que le haría famoso, o infame. En el Instituto Nacional de Salud Mental, a las afueras de Maryland, diseñó una estructura para crear un paraíso para ratones, donde tuvieran de todo: agua en abundancia y calidad, comida suficiente, temperatura constante, ausencia de depredadores. Todo menos espacio infinito. Este sería limitado a un cubo de 2,5 metros por 1,70 de altura. A los animales les resultaría imposible de ampliarlo escarbando, royendo, golpeando. Poseían pequeños túneles que conducían a 256 estancias con espacio para 5 ratones, donde podían nidificar y crear nuevos vástagos. Las 4 parejas de ratones iniciales fueron cuidadosamente escogidas para no portar enfermedades y el recinto se limpiaba cada 4 semanas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Al principio, la población de roedores creció rápidamente. A los 300 días habían alcanzado los 600 ejemplares, es decir, casi se había multiplicado por 100. Pero al 560º día, el crecimiento se detuvo en 2.200 ejemplares. Llegados a ese punto, la población comenzó a descender, porque las hembras o no se quedaban preñadas o abandonaban a sus crías al nacer. Los machos se volvieron muy agresivos, protegiendo sus pequeños territorios e incluso practicando el canibalismo, pese a que comida no les faltaba. Según el autor, los ratones habían perdido sus actitudes y sus costumbres para convertirse en poco menos que fieras autodestructivas. En este punto llegó tal vez la maldición para John Cauhan. Según indican Edmund Russell y John Adams, en el trabajo que se puede ver en pantalla y que dejo en la descripción su vínculo, sus resultados se propagaron y se siguen propagando por medios de comunicación, Internet, incluso en la ficción científica o ciencia ficción. Y todos, o casi todos, con un mensaje apocalíptico, cuando no premonitorio. ¿Premonitorio de qué? Del futuro que nos espera como especie. Antes de continuar, decir que el autor del experimento indicó varias veces lo mucho que se había podido exagerar o sacar de contexto sus conclusiones, y que él no estaba en contra del crecimiento de la población humana. Pero si hay algo que parece fascinarnos a los humanos son las historias de miedo, mejor dicho, de terror. Y si hay una ciencia que se ha encargado de difundir eso más que ninguna otra, quizás sea la demografía. No porque lo diga yo. En pantalla tenéis las conferencias de la Fundación Juan March, donde se afirma que la demografía desde que nació se ha dedicado a meter miedo y a fallar en sus pronósticos, casi tanto como la economía, si tal cosa es posible, claro. Todos hemos oído hablar de Thomas Malthus, el autor de Ensayo sobre el principio de la población, donde postuló su archiconocida hipótesis según la cual los alimentos crecen en progresión aritmética, mientras que la población mundial lo hace en progresión geométrica. Por lo tanto, la conclusión es sencilla: aquí vamos al hambre, la guerra y la muerte. Malthus escribió esto cuando la población mundial oscilaba entre los 1.000 y los 2.000 millones de personas. Cuando dicha población creció hasta los 3.000 millones, no se produjo nada de eso. Seguramente alguien dirá que allí estuvieron las 2 guerras mundiales. Pues no, señor, lo siento. A 3.000 millones, 70 millones más, 70 millones menos les es indiferente. Pero cuando la población mundial volvió a duplicarse en la década de 1990, comenzó el periodo de mayor bienestar en la historia de nuestra especie. Esto es debido a que Malthus falló estrepitosamente en no tener en cuenta la eficiencia humana, el poder hacer cada vez más con los mismos recursos. Ciertamente se han convertido, y se convertirán, en plantaciones enormes cantidades de terreno, pero también es verdad que inmensas regiones de los montes Apalaches en Estados Unidos
o de la península ibérica se han reforestado hasta unos niveles nunca conocidos, porque ya no son necesarias para conseguir leña. Se ha criticado también que la agricultura de la era industrial no es rentable energéticamente, salvo quizá los arrozales asiáticos. Se necesitan 7 calorías, quizá más, para producir una. La respuesta a esta crítica es que nuestra especie no tiene igual en conseguir energía para todas esas cosas. Hasta tal punto ha llegado la eficiencia energética que hay regiones del planeta, como la Unión Europea, donde hay que pagar a los agricultores para que no produzcan, porque no se sabe qué hacer con tanto trigo, tanto vino o tanta leche. Hay animales omnívoros como el cerdo que podrían alimentarse de despojos, de restos vegetales o incluso de piensos hechos con esos restos, y sin embargo se les da remolacha. Más aún, existen explotaciones ganaderas en España, donde las ovejas comen galletas con chocolate, porque no se sabe qué hacer con ellas, ni con las galletas ni con las ovejas. Sin embargo, existen lugares en el mundo donde la gente muere literalmente de hambre, sí, pero desde luego no es por falta de alimentos, ni por falta de medios, ni por falta de voluntad para llevarlos hasta esos lugares. Tal vez el problema no sea de alimentos, sino de hacinamiento, pueden decir algunos. ¿Qué hará nuestra especie, acostumbrada a una densidad de 2 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando tenga que albergar a 800, 900 o 1000 habitantes por kilómetro cuadrado? Sin embargo, es posible que ahora sea diferente a todas las demás veces. Estamos a las puertas de la industria 4.0, lo que probablemente traerá la cuarta revolución industrial. Recopilando un poco, la primera revolución industrial se produjo hacia el 1750 con la invención de unas máquinas muy sencillas pero muy eficientes, además de llegar el vapor como forma de energía. La segunda dio comienzo hacia el 1850 con la llegada de la electricidad, el motor de explosión y la cadena de montaje. La tercera comenzó en la década de 1960, más o menos, con la entrada de la informática y los sistemas automáticos. La cuarta se basa en la utilización de, entre otros, los megadatos, los nuevos materiales y punto de gran importancia, los robots. Según no pocos autores, caso de Santiago Niño Becerra, la primera revolución industrial necesitó ingentes cantidades de campesinos para cargar la lana, el carbón, hilvanar el algodón, cambiar los usos. Hasta los niños debían de contribuir para vivir mejor que en el campo. La segunda demandó muchos operarios para atender las cadenas de montaje. La tercera precisó de informáticos, expertos en redes, en domótica, en telemática. Pero la cuarta revolución industrial no necesitará de casi nadie. 1/3 de la población mundial, puede que menos, será capaz de producir suficiente para todos los demás. Por este motivo, y siguiendo al citado Niño Becerra, será necesario implantar la renta básica y la legalización masiva de drogas como la marihuana, para mantener tranquilas a millones y millones de personas en todo el mundo. Este panorama que termino de describir me suena al paraíso de una ideología política, los que quieren hacer el Estado cada vez más grande. Eso de tener a enormes masas de personas que dependan de ellos para subsistir, pese a que ellos le quitan el dinero a los que lo producen, es el sueño de cualquier político de izquierdas. Eso de votadnos a nosotros porque si vienen los otros os dejarán morir de hambre y, como sois unos inútiles, no podéis valeros por vosotros mismos, constituye el sueño húmedo inconfesado de más de un político en opinión personal. Lo cual sorprende, viviendo y viniendo de una especie como la nuestra. Hace ya unos 5.000 años había una tierra tan fértil que podía mantener a miles y miles de personas trabajando solo durante unas cuantas semanas al año. Aquella gente no se mató entre ellos. Ciertamente se habían separado en 2 reinos y hasta la unificación hubo más de una confrontación, pero más de un autor, como Zaiwa Hassan, ha postulado que aquellos hombres se pusieron a levantar unos edificios que, como se ha dicho, el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides.
Pero siglos y siglos después, otra región muy pobre y muy deprimida logró expandirse, abrir rutas comerciales, traer productos, esclavos y conseguir no tener que trabajar tanto pescando o labrando la tierra. Esas personas, con todos esos esclavos y sin nada que hacer, les dio por inventar la filosofía, y de la filosofía surgieron las ciencias, las técnicas, el bienestar. Con antecedentes como estos, más de uno coincidimos en la inmensa capacidad del ser humano para convertir su tiempo en algo útil. Más de una vez me han acusado de ser un optimista iluso, aun teniendo los datos a la vista. Tal vez porque la gente sin esperanza es fácil de convencer, de desactivar. Pero creo que nuestra especie ha dado ejemplos de sobra para suponer que si encierras a un montón de humanos con sus necesidades básicas resueltas, lo más probable es que te inventen algo genialmente sencillo o sencillamente genial.